tu escritura en el libro de los Hechos. Muchas gracias, hermano. Hechos, hay dos versículos que son clave. Creo que nos vamos a llevar la clase en estos dos versículos. Y como siempre, yo preparo mucho más de lo que puedo dar. Soy muy vasto, pero voy a tratar de cerrar la doctrina. Y aquí tienen algunos apuntes que pueden profundizar, pero el tema es muy hermoso. Dice así, a través de Lucas, el mismo espíritu que inspira a Lucas para registrar las palabras del Señor Jesús, unas palabras muy importantes, son las últimas del Señor a sus discípulos. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y agrega el Espíritu a través de este autor sagrado también en el versículo 4 del capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu siervo Lucas, que se dejó controlar para tu servicio y nos ha llegado por tu poder soberano de conservar la revelación para tu pueblo en todos los tiempos. Gracias, permítenos escudriñar en esta noche tu palabra, y a través de esta intención, junto con la obra poderosa didáctica de tu Santo Espíritu, que nos lleva a entender la revelación, Señor, bendice a mis hermanos, capacítanos para la misión. En Cristo Jesús, ayúdanos, y sobre todo a mí. Amén. Muy bien. Vemos en la página 7 de sus notas, vemos que esta experiencia cristiana recibe varios nombres a través del texto, el registro bíblico, dependiendo del contexto y dependiendo de lo que están enseñando los autores sagrados. El primero, en la página 7, recibe el nombre de bautismo. ¿Cómo? En el Espíritu Santo. Es la primera referencia. Y esto es muy importante, porque algunas versiones nos pueden confundir. Por ejemplo, la versión Reina Valera usa la traducción de la preposición griega, la traduce como con el Espíritu Santo, y tan solo esa traducción hay una interpretación del que está traduciendo el texto. Vamos a observar ahí en Hechos 1:5, observen cómo dice, porque Juan ciertamente bautizó, ¿cómo dice? Con el Espíritu, con agua, perdón. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es muy importante la preposición.
la palabra de Dios fue inspirada verbalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que cada palabra tiene una razón de ser en el pensamiento de Dios. Dios controló de tal grado a los autores sagrados como Lucas para registrar una preposición y no otra, dependiendo el contexto. Y esto hace una gran diferencia de interpretación. Por ejemplo, si nosotros interpretamos lo que está diciendo aquí Lucas, porque Juan ciertamente bautizó con agua, es decir, con instrumentos de la agua, se tiene fundamento para indicar que Juan solamente roció de agua al que venía, al creyente de su mensaje de arrepentimiento, y le hacía así. Ya no me la voy a tomar ni voy a tomar. Le hacía así. A ver, ¿a quién le hago? Le hacía así, con agua. Juan vino y bautizó con agua. Es decir, que agarró un puño, en su puño o en sus manos, y roció agua. Pero dice el texto bíblico, no nos permite hacer ese exégesis. Dice que lo sumergió y subió del agua. ¿No es cierto? Por lo tanto, eso indica, gracias hermano, eso indica que es la preposición correcta que se debe traducir, porque en griego se puede traducir con o en. Entonces la interpretación correcta es que se sumerge a la persona en agua. Y así está comparando aquí Lucas, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, rociados, no, en el Espíritu Santo, sumergidos hasta las cachas, dicen en México, hasta las cachas, ¿sí? Totalmente en el ambiente de la persona más maravillosa que uno puede conocer después de su esposa y de sus hijos, la persona del Santo Espíritu de Dios. Entonces es una de las correctas formas de nombrar esta experiencia. Bautizados en el Espíritu. 2, el Espíritu viniendo o cayendo en los creyentes, ¿va? También es una forma de describir. Aquí en Hechos 1:8, lo que leímos, dice el Señor Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido o esté cayendo sobre vosotros el Espíritu Santo. También se le da una descripción de esta experiencia, el Espíritu derramado, como Hechos 2:17 y 18, ustedes lo pueden observar en el pasaje. Aquí dice, y en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu. Están describiendo estos términos, son muy importantes, están llenos de revelación y de enseñanza, pero quiero que entiendan que esta experiencia tiene varios sinónimos o varias expresiones que quieren decir lo mismo. Versículo
4 también se le da el nombre como promesa del Padre. También promesa del Espíritu. 5. También se le da el nombre como el don de ¿qué? De Dios. En este contexto se le nombra el don de Dios en el contexto de Hechos 2:38, cuando Pedro está explicando lo que habían experimentado ellos en el día de Pentecostés. Ahí dice 2:38. Pero Pedro le dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Primero, la conversión, ¿verdad? Una experiencia. Segundo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así se marca la experiencia en este contexto. Don de Dios. También en 8, recibir el Espíritu. En el 9, sobre todo en Lucas, llenos del Espíritu. Es muy distinto a Pablo, aunque se complementa los términos llenos del Espíritu, se complementa perfectamente. Pero Pablo no enfatiza lo que Lucas, o no tiene la intención de el pensamiento de Pablo. Pero en Lucas, lleno del Espíritu, es la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a entrar a lo que el propósito, ¿para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es una pregunta fundamental para contestarla. ¿Para qué? ¿Para qué? Y hoy más que nunca, cuando hay personas que han tenido la experiencia por hace 30 años, pero que realmente ni la entienden a la luz de la revelación. Una cosa es tener una experiencia y otra cosa es entenderla. Y Dios nos dio revelación para entenderla. Cuidado, porque estamos en el mundo de los pragmáticos, que todos quieren experiencia. Dicen no a la teoría. Quiero decirte que es un término incorrecto para describir a la Biblia. La Biblia no es teoría. Teoría es un concepto dentro de una filosofía, de la filosofía de la ciencia. Y llamar teoría a la Biblia es una gran ofensa. No es teoría, es revelación, es palabra de Dios. La entiendan o no la entiendan. Por eso, agua, que no le digan, que no le cuenten, porque le mienten. Sí, Por eso hay pentecostal que ni valoran su experiencia, ni saben para qué sirve. Aunque Dios en su gracia, en su misericordia, a pesar de su falta de entendimiento, Dios se derramó y Dios quiere seguir derramando en su vida. A pesar de eso, pues es don de Dios. No determina si sabe, pero una iglesia madura, una iglesia que quiere ser vigente en la gran comisión, que quiere impactar a las naciones con el poder del evangelio, debe ser entendida en esta doctrina. ¿Para qué sirve el bautismo
del Espíritu Santo. La razón principal nos la da ahí para tener ¿qué? Poder. Desde Lucas 24, Lucas 24, 49. 24, 49. Dice el palabra del Señor Jesús: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seas investido de poder de los altos. Ahí está la contestación. Es para empoderar a la iglesia. Empoderar a la iglesia. Es para dar poder a la iglesia. Es para dotar poder. Es para transferir el poder de Dios a la iglesia para cumplir su carácter misional. Ese es el gran propósito del bautismo con el Espíritu Santo. Hagamos un poco de exégesis, un poquito, ¿no? Mire, Hechos. Dice, aquí tenemos un texto muy importante. Okay. Antes de entrar al entendimiento de esto, acompáñenme a Hechos 1:8, por favor, para unir el pensamiento anterior y poder entender este clave y fundamental texto sobre nuestra doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Dice: léanlo, a ver si me ayudan a encontrarlo. Pero recibiréis que cuando haya venido sobre vosotros. Ok, tenemos que entender a la luz del pensamiento, de cómo lo estructura Lucas. Tanto el versículo 8 del capítulo 1 como el versículo 4, la forma en que escribe, cómo lo escribe. Uno de los principios para una correcta interpretación es no solamente saber el trasfondo histórico, lo que da origen, que todos lo sabemos, que da origen a este pensamiento. Lo da el hecho de que el Señor se va y le recomienda que estén en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Le da el hecho de que el Señor les quiere iniciar en el servicio del reino de Dios. Así como Él inició su servicio en el reino, teniendo la misma experiencia de dotación sobrenatural para predicar y proclamar el reino de Dios. Se ha acercado a los hombres para hacer señales, testificar que Dios estaba con él. Así, ese es el trasfondo. El contexto también nos ayuda para entender el mensaje, pero también nos ayuda cómo lo escribe el autor, porque en el cómo está mucho revelado. Dios no inspiró las versiones, que son muy buenas, las versiones en castellano son muy buenas, pero no la inspiró. No inspiró la gran versión King James,
que los americanos casi la adoran. Por favor, amigos americanos que me van a ver, la adoran, pero no la inspiró el Espíritu Santo. Dice que una doctrina bíblica cristiana debe estar fundamentada en los originales. Si no, no es doctrina sólida. Eso es muy importante. Una doctrina, por eso hay muchas iglesias que tienen tantas doctrinas basadas en versiones y en versículos. Dios mío, en un versículo hay doctrina entera dentro de las iglesias cristianas. Hay doctrinas basadas en uno, en dos versículos, o en versiones, o en que ya alguien hizo un estudio inductivo de la palabra y tuvo una iluminación especial, hacen doctrina. Pero cuando uno le mete mano de un trabajo, de lo que dice Dios, entonces no se sostienen, se caen por sus pesos, se demuestra que son incorrectas. Para esto tenemos que volver a los conocimientos de la primaria. ¿Quién fue a la primaria? ¿Quién fue al quinto año? Yo me recuerdo a mi maestro de quinto año, mucho. ¿Quién llevó gramática aquí? Todo, ¿verdad? Todo esto es de parvulitos, ¿verdad? Vamos a recordar, a veces no recordamos, pero es muy importante, muy importante. Los verbos que indican en nuestra gramática las acciones, la acción de un sujeto en una oración son muy importantes. Pero en griego no es importante la temporalidad de la acción. En el griego koiné lo importante es el tipo de acción que se realiza. Y los tiempos griegos tienen tres cosas que se le estudia para poderlos interpretar correctamente. ¿Recuerdan cuáles son lo que se le estudia a un tiempo? Dígame. A un verbo. Dígame. No, pasado, presente, futuro es tiempo. ¿Vale? Entonces ahí está. Al verbo se le estudia el tiempo. ¿Correcto? Número 2. Género no es sustantivo. ¿Va? Muy bien. ¿Quién da más? Arriésguense, estamos en un salón de clase, arriésguense, no le dé pena, no estamos tratando de que se sienta mal, estamos tratando que es muy importante estudiar así la Biblia. Conjugación, bueno, se conjugan los verbos, pero el verbo tiene tiempo, modo y voz, ¿sí? Esa, muy bien, pastora, muy bien. Tiene verbo, los verbos tienen tiempo, modo y voz. Y puede ser una gran diferencia. Imagínense, en la voz hay voz pasiva, voz activa, voz media. En griego, en español no hay voz media. Ok, entonces, reprobado no hay. Entonces, o sí hay, pero en una construcción diferente. Entonces, imagínense,
la voz indica cómo el sujeto recibe o hace la acción. Por ejemplo, voz activa indica que el sujeto realiza la acción por sí mismo. ¿Sí? ¿Está bien? Yo le pego a la pelota. ¿Sí? Esa es voz activa. Yo le pego. El sujeto, yo, el verbo pegar, la pelota, no como Messi, pero le pego. Ya quisiera yo pegarle así. Vale. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción y el sujeto no hace nada. ¿Sí? Esto es muy importante. Voz media luego le explico, si no voy a dar un lío aquí más grande. Pero la idea es, imagínense una doctrina que predicadores predican. Como dice Pablo, hermano, no nos avergoncemos del Evangelio, pues ¿qué es el poder de Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo el mundo. Vamos a dar testimonio. No nos avergoncemos de Pablo, del Evangelio. Vamos, vamos, vamos. Pero no es voz activa, es voz pasiva. ¡Wow! ¿Y qué quiere decir? Pablo está diciendo literalmente, porque el Evangelio no me dejará avergonzar a mí, pues es poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Qué diferente! Una voz lo que hace. O por ejemplo, cuando predicamos la gran comisión, y predicar el Evangelio. Y entonces somos bien gritones, bueno, yo. Prediquemos el Evangelio. La palabra dice este mandamiento. Vamos a predicar, dice, y predicar el Evangelio. Primero, no es imperativo ir. El único imperativo es hacer discípulos. Segundo, ir está en voz pasiva. Entonces, los creyentes no vamos, nos llevan. Ya estoy metiendo. Ay, está diciendo literalmente Jesús, en la medida en que yo los llevo en el mundo, ahí haz discípulo. Tremendo, ¿eh? Y yendo significa a la medida de tu estilo de vida, impacta a otros, haz discípulo. Entonces, ¿ven cómo una voz hace la diferencia? Pues vamos a entrar entonces a Hechos 2:4 para hablar de la experiencia que tuvieron. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. El bautismo es la entrada a una vida cristiana plena. Abre la plenitud, abre la llave, se mantiene uno a través del tiempo, se mantiene buscando la plenitud de Dios cada día, más de Él y menos de nosotros. Amén. Ese es el bautismo, es una entrada. Pero aquí nos habla el Lucas con dos verbos diferentes para indicarnos que no hay que confundir el bautismo o la llenura con el Espíritu con el hablar en otras lenguas. Son dos cosas diferentes.
dos cosas distintas, dos acciones, dos verbos que Dios usa en Lucas. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, marca la primera acción. Fueron llenos. Vamos a ver los siguientes, el siguiente gráfica. Fueron llenos. Aquí está un verbo. El primer verbo, así se traduce en la versión, fueron todos llenos. Este verbo tiene un tiempo, tiene un modo y tiene una voz. Y está conjugado en plural. ¿Cuál es el modo? Es un modo indicativo. Esto indica, siempre cuando tenemos un tiempo en modo indicativo en el texto sagrado, indica certeza. Porque los otros modos, los otros tres modos indican posibilidades. Esto es muy importante. No todo lo que se dice son imperativos o son de certeza o son de seguridad, sino este es el único, el indicativo. Cuando dice indicativo, indica que es cierto, fue cierto, un momento experimentaron la llenura. Y el tiempo, el modo es que resalta el momento histórico. Una vez para siempre, ingresaron en la persona del Espíritu Santo, en el ambiente del Espíritu de Dios, aleluya. Es una experiencia única. La llenura puede seguir siendo repetida en otro sentido, pero el bautismo es una vez y para siempre. Pero la voz está, ¿qué creen que está la voz? ¿Fue una voz activa? No, porque entonces si es activa, indica que todos los creyentes tenemos la posibilidad por el deseo de la voluntad llenarnos, bautizarnos. Es voz pasiva. Eso indica que es otra persona que hace la acción de ellos. Y sabemos quién es esa persona. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. El elemento es el Espíritu, en el sentido, lo sumerge, dice, Él bautizará en el Espíritu Santo. Él, Jesús bautiza. Es Él que viene y nos da el don, la experiencia, nos sumerge con el Espíritu Santo. Y eso es el bautismo. Es un evento espiritual, invisible. A veces tenemos sentimientos, a veces tenemos experiencias físicas, reacciones físicas nada más. Algunos reaccionan con lloro, otros con alegría, reaccionan, algunos gritan, algunos no gritan. Es una experiencia sobrenatural donde nos introduce el Señor, nos sumerge, nos inicia
nos transfiere, nos aprueba para el servicio como pueblo de Dios. Está en plural, es pueblo, es la iglesia como comunidad, es dotada, es llena con el Espíritu Santo. Y luego viene otro verbo. Y comenzaron, un verbo diferente. Por lo tanto, son dos acciones separadas. Uno es el evento, el bautismo, es invisible, es soberano, es Jesús que nos da. Él hace la acción, Él hace la acción. Y de alguna manera nuestro espíritu es impactado por la persona del Espíritu Santo y reaccionamos nosotros. ¿Cuál es la reacción bíblica de la experiencia con el bautismo con el Espíritu Santo? La reacción bíblica es que comienza uno a hablar idiomas no aprendidos. Esa es la doctrina. La doctrina con el Espíritu Santo es la doctrina pentecostal por excelencia. Es la doctrina que mantiene las fraternidades de asambleas de Dios de todo el mundo y que le hace distintiva ante la gran diversidad de expresiones pentecostales y carismáticas que hay muchas en el mundo. Pero la que da identidad como asambleas de Dios es creer en el bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia después de la conversión, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas no aprendidas. Entonces aquí indica, fíjense, modo indicativo, auristo indica que ahí iniciaron, es el momento que iniciaron, pero luego continuaron y lo argumenta la voz media. La voz media indica, es voz activa, está mal, es voz activa. Ellos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Quién es el que habla en lengua? El creyente, no el Espíritu Santo. Porque algunos están diciendo, Señor, bautízame, aquí tengo mi lengua. Y cree que va a venir. No, equivocado. La doctrina correcta es que cuando uno pide al Señor, uno si ya es creyente, no hay ningún impedimento para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, más en una comunidad tan llena, tan hermosa de adoración como la nuestra. Aquí podemos adorar al Señor en cualquier momento y decir, Señor, yo soy hijo tuyo, yo soy perdonado por mi pecado, yo quiero la experiencia de tu bautismo y yo recibo en esa fe. Uno no comienza a tener un diálogo mental y una pelea, sino recibe. Y entonces, al ser impactado por la persona del Espíritu Santo, uno responde, responde ¿cómo? Hablando, articulando sonido. Pablo dice que comenzará, usa un texto de Isaías, con voz de tartamudo, para comprobar las lenguas.
la profecía de las lenguas, y a veces se empieza uno a articular como un niño que balbucea quizás otro idioma y comienza y uno se entrega a su presencia. Entonces empieza las lenguas hermosas y fluir las lenguas, y esa es la evidencia que alguien ha sido lleno con el Espíritu Santo. Levanten la mano los que hemos tenido esa experiencia maravillosa. Mira, hermano, fíjate, hermano, fíjate, no te pierdas. Tú estás en una iglesia pentecostal. Necesitamos el poder de Dios para ser testigo, para dar testimonio. La promesa en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y nos dice ahí de la actividad del Espíritu de Dios en las comunidades de fe para dar testimonio verdadero o poderoso, mejor dicho, del Señor Jesús. Entonces, ¿está claro? Uno es la experiencia y otro es el bautismo con el Espíritu Santo. No es hablar en lengua. Hablar en lengua es evidencia inicial. Hay más evidencia. La adoración inmediatamente es evidente. De alguien que ha experimentado el bautismo, es evidente la adoración, es evidente que comienza uno a quebrarse delante de Dios y a dejar que Él gobierne la vida nuestra cuando uno es lleno del Espíritu Santo. Y uno canta y uno expresa. La primera vez, yo no sabía nada del Espíritu Santo, nada, absolutamente nada. El Señor me salvó leyendo el Evangelio de Juan en una noche lluviosa ahí en Veracruz, Lerdo de Tejada. Un amigo me había dicho que leyera la Biblia. Yo estaba... Dije, he leído tantos libros, no voy a leer la Biblia. Le dije a la abuela, dame una Biblia, ¿tienes una? Y me dio un cacho así de Biblia católica y empecé a leerla desde Génesis y no le entendía absolutamente. A veces me decía, qué tontería es esta, pero una noche lluviosa de Veracruz, el Evangelio de Juan, ay nanitas, comprendí mi condición como pecador. Nadie me lo dijo, pero sentí que era vil y desgraciado, un discapacitado maldito ahí, un hombre sin sentido, un hombre que ya no quería vivir. Y yo dije, Señor, si tú estás hablando mi corazón, yo quiero conocerte. Y luego yo le dije a alguien, hay una iglesia donde estudien este libro que no sea la católica, y me dijeron, hay unos locos que están por ahí. Y fue una iglesia de las asambleas de Dios de mi pueblo, un pastor muy humilde, sencillo, y ahí empecé, y tenía hambre de escuchar, de aprender, y en una noche, predicaron de salvación o algo así, no sé. El chiste es que la predicadora dijo, pues arrodíllense todos los jóvenes. Yo me arrodillé y de repente la cabeza me hacía así, y yo decía, ¿qué me pasa? Y yo me decía, luego una luz hermosa, y ya no le cuento porque no sé cómo contar esto, pero luego
empecé a hablar otras cosas raras que no me entendía nada, pero yo sentía, why. Entonces, yo recuerdo que salí danzando, salí alegre, salí y le decía, y le pregunté a mi pastor, ¿qué me pasó? Ay, hijo, te bautizó el Espíritu. Imagínense, pero nunca me habían hablado que había esa experiencia. Eso cambió mi vida y mi destino. Dejé mi profesión de 10 años. Estaba bien ilusionado. Estaba becado para un doctorado en biología. Y a pesar de mi discapacidad pude superarme a estudiar. Pero cuando vino esa experiencia en mí, esa luz, esa lengua, esa presencia, dije, yo lo dejo todo por esto. Y me consagré al Señor. Inmediatamente fui a un seminario a estudiar. Inmediatamente que salí conocí a esta morenita, que la quiero mucho. Por las tardes iba enamorado, cariñosa, ¿verdad? Al contemplar sus ojos mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Nos consagramos. Ella terminó, su papá dijo, no te la doy hasta que se reciba. Y esperé 4 años para que se recibiera su licenciatura. Le prometí a su padre que estudiaría su maestría y empezamos a servir yendo a las calles de la Ciudad de México a rescatar niños, y ahí empezamos a aprender de la naturaleza humana y de quebrantarnos y ver nuestras profundas indeficiencias para servir al Señor, a pesar que teníamos estudios, a pesar que yo ya terminé mi licenciatura en teología y empezaba el posgrado, a pesar, cuando yo fui ahí, yo sabía que no es con ejército, no es con espada, es solamente una iglesia llena de su Santo Espíritu que puede impactar. Pues esto es lo que Dios quiere para nosotros en Palma, una iglesia dotada, una iglesia capacitada con el poder de Dios. El fin no es la experiencia, el fin no es hablar en lengua, es un medio para entrar a una plenitud de experiencia con Dios, de relación, para que cada vez que tú hables a tu vecino, a aquel que está trabajando, diga, este hombre, esta mujer tiene algo en sus palabras, no son solamente chorreadas, son palabras de vida. Y entonces viene muchísimo, mucho, es muy fácil, con la ayuda del Espíritu de Dios, pero recibiréis poder. Esa es la finalidad, hermano. La finalidad es que nos empodere el Espíritu de Dios y comencemos a hablar en lengua. Voz pasiva se recibe el Espíritu Santo cuando ya has creído, ya has nacido de Dios.
ya tienes un padre. Legalmente tienes la oportunidad de recibir. Y simultáneamente, ni le empiece, yo le digo, empiece a adorar al Señor. Y empieza tú adoras al Señor, pero una conciencia de recibir, de usar tu fe. Yo quiero recibir en esta noche, yo quiero recibir en este momento, Señor. Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo. Tu palabra dice que tú no me darás cosas malas porque eres mi padre. Tú me darás el Espíritu si te lo pido. Tú quieres usar, aquí estoy, me rindo a ti, Señor, y empiezo a adorar, y de repente por la fe comienzo a articular un idioma. No me importa si no lo conozco. Luego vamos a hablar de los beneficios de hablar en lengua. Cuando menos hay 8 o 10 beneficios escriturales potentes de una iglesia que habla en lengua. Una de las iglesias más poderosas en el mundo actual son iglesias llenas que han descubierto el poder de la adoración en el Espíritu, de la oración en el Espíritu, de la intercesión, el poder de edificar, de la edificación que da las lenguas no aprendidas. La lengua no es para usar de vez en cuando en el culto. La lengua es un estilo de vida y un potente recurso espiritual. Y entonces tú tienes la evidencia de hablar en lenguas. ¿Cómo voy? Muy bien. Seguimos. Página 9. Por favor. La página 9 dice, el único requisito para recibir el bautismo con el Espíritu Santo es el salvo por la fe en Cristo, es creer en la obra plena de Dios, es creer en esto y es desearlo. Pablo da un principio muy importante en 1 Corintios, dice, desead los mejores dones, desead. Y la palabra griega es intensamente, es algo intenso. Alguien que no desea, no pasa nada, No pasa nada. Hay que desearlo. Hay que desearlo. Hay algunos que tienen, por ejemplo, aquí al final doy porque algunos no reciben. Algunos han tenido mala información, mala doctrina, han tenido mala experiencia. Algunos tienen miedo a lo desconocido, a algunas personas les da mucho miedo, no sé, a lo mejor no recibo el bautismo y recibo otra cosa, y hay tantos miedos, ¿sí? Hay muchos miedos, pero quítate el miedo por la palabra, el amor de Dios. Dios me ha dado su amor para quitar el miedo. Yo no tuve este problema, le digo, yo no sabía de esa experiencia, pero usted si tiene estas cosas, usted crea en la palabra, desea colaborar con el avance del reino de Dios, ya no más calientabanco. Con perdón de algunos que, no, ya no. Yo quiero ser usado.
yo quiero dar. Yo cuando vengo a congregar, vengo a dar, no vengo a recibir eso. Y qué bueno si recibo, pero mi actitud, vengo y traigo a mi vecino, y traigo a alguien, he impactado a alguien, porque yo estoy colaborando con el reino. Usted está colocado en una congregación para el propósito del Evangelio. Y el propósito del Evangelio es restaurar al hombre a su imagen, a su semejanza, a través de la poderosa obra del cruz del Calvario, a través del testimonio poderoso de su iglesia. Muy bien. ¿Cómo se sabe que uno es bautizado? Pues se sabe hablando en lengua. Miren los versículos, la página 10, que aquí tenemos, en la página, la página 10 tenemos aquí textos que nos apoyan que hay evidencia de... Pero estoy buscando esta gráfica, ok, ya está. Muy bien, aquí está. Miren, tenemos los registros de hecho. Los discípulos en el contexto, hubo manifestaciones. Viento, fuego, alabanza, pero hubo las lenguas como evidencia. Los samaritano en el contexto no nos indica que hablaron en lengua, pero hubo sanidades y milagros. Pablo en el contexto no indica que habló en lengua, pero vemos en 1 Corintios, en el contexto de Hechos Samaritano, vemos que hay manifestaciones, se infiere que tuvieron que tener evidencia de las lenguas. En Pablo, en Hechos no dice que fue lleno del Espíritu, no dice que habló en lengua, pero comprueba en una carta, dice, yo hablo lengua más que ustedes. Pablo hablaba en lenguas. Las enseñanzas sobre las lenguas son paulinas por excelencia. Cornelio y su familia, Hechos 10, vemos que la manifestación fue en lenguas. Los discípulos de Éfeso, vemos también que fue lenguas. Es contundencia, evidencia que Hecho nos da una norma eclesiológica para las comunidades de cualquier siglo. La evidencia física por excelencia inicial es el hablar en lengua. Ahora, esto es muy importante porque otras iglesias pentecostales o carismáticas enseñan que no es necesario hablar en lenguas. Pero esa no es la posición que nosotros tenemos. Nosotros tenemos esta posición en base a este estudio, a este acercamiento de la palabra. Entonces, la evidencia inicial física constante, contundente del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas desconocidas, hablar en idiomas no aprendidas. Uno empieza hablando, algunos empiezan diciendo una sílaba, porque hay testimonios tremendos de hermanos que decían, Señor,
estoy muy triste, pastor. ¿Por qué? Porque yo nada más hablo y digo, taca, taca, taca. Y testimonio, he registrado, tengo libros enteros de eso. Y entonces estaba muy triste este hermano, porque nada más decía, nada más me sale taca, y taca. Y entonces, pero llegó un gran predicador de una tribu, de no sé qué, y cuando oyó esa palabra, le impactó y le decía lo que estaba diciendo con ese sonido a Dios. Yo tuve la experiencia en 1987 predicando en una sierra indígena, una sierra de Guerrero, en mi país. Mis primeras predicaciones, misiones, fue un pueblo donde nada más había niños y mujeres, porque todos los varones iban a trabajar a los Estados Unidos. Y esto estaba desierto de hombres, solamente niños, pues el Señor se derramó una noche. Y entonces con un hermano fui y alguien empezó a hablar en lengua, un joven indígena de mi país. Me dice, Raúl, este hombre, este niño habla cosas que creo que le entiendo. Ven, le digo, voy y lo oigo. Y estaba hablando un perfecto inglés. Le digo, es inglés. Y no fue a Hammond Hall, le dije, que es una institución muy famosa de aprendizaje de inglés. Y no fue a Hammond Hall y me gocé, adoré al Señor, un perfecto inglés. Luego, para comprobar en la comida, le decía al muchacho, how are you? No me... No. Where do you love English? No sabía que había hablado perfecto inglés, una lengua no aprendida. Hay lenguas humanas, hay lenguas ya muertas, hay miles de lenguas y hay lenguas angelicales, que eso es un misterio tremendo. Luego se lo cuento. Pero mire, hay un tremendo arsenal poderoso del Espíritu Santo que debe ser expresado en orden, en entendimiento de la palabra del Señor. Muy bien, vamos concluyendo en esta noche, hermano. Hermano, el mundo de hoy necesita iglesias, comunidades de fe que restaure el lugar que merece el Santo Espíritu de Dios, que crea que todavía Él es una persona que puede dotarnos de poder, de gracia, de sabiduría, de milagros, de prodigio, de percepciones proféticas, que puede dar palabras creativas, que puede someter nuestro corazón soberbio al señorío de Jesucristo. Iglesias como la nuestra, en una sociedad, en un contexto tan difícil, para dar testimonio del poder del Señor. Mucha gente cree que, y yo comparto parte, que cree que la crisis va a disminuir la soberbia del hombre y entonces se vuelve a Dios. Probablemente sí, pero yo creo que una iglesia poderosa, una iglesia con evidencia de que Dios está con ella, es una iglesia que puede evangelizar en los contextos más difíciles
para dar testimonio. Entonces, únete al deseo del Señor de ser una iglesia llena de su Santo Espíritu de Dios. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie. Entra una nueva